La columna de apertura de hoy día 4/19, la cruzada de Milei y la resistencia marica, porque las declaraciones homofóbicas del presidente vinculando a la comunidad LGBT con la pedofilia y el planteo de eliminar la carátula penal de femicidio despertaron una lluvia de críticas que no paran y una asamblea de miles de personas en Parque Lezama que convocó a una movilización para el sábado 1 de febrero. Y para analizar qué hay detrás de esta suerte de cruzada homofóbica de Milei, decidimos abrir la columna de hoy con este genial tema de Queen I Want to Be Free, que fue un símbolo de toda una época. Primero vamos a escuchar las palabras del presidente y luego vamos a hacer todo un repaso de dónde podría surgir y qué podría significar esta homofobia del presidente. Vamos primero a escucharlo, simplemente para recordar lo que dijo en Davos hace pocos días. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Bueno, este discurso del presidente da mucha tela para cortar. En primer lugar, no hay tal cosa como ideología de género. Hay un movimiento feminista y de la comunidad LGBT que tienen varias tendencias ideológicas, incluso llegan hasta la centro-derecha, es decir, hay homosexuales y personas de distinta orientación sexual e identidad y género, y hay en todas las ideologías. Y como vamos a ver en esta columna, homofóbicos, desgraciadamente, también. Luego el presidente no demostró en qué libro, en qué artículo, qué referente de esta supuesta ideología de género fomenta la pedofilia o el abuso. Abusadores y pedófilos hay en diferentes clases sociales, en diferentes orientaciones sexuales y en diferentes ideologías. Sin ir más lejos, el propio Donald Trump fue declarado culpable de abuso sexual a la periodista Jean Carroll, y no por eso vamos a decir que todas las personas de extrema derecha sean abusadores sexuales o que haya una tendencia en estas personas a abusar. Todo esto del presidente, incomprobable, sin basamento científico ni pruebas, es simplemente homofobia. Sería interesante saber si una homofobia genuina es esto que acabamos de ver, es algo genuino en su persona, o solo una suerte de estrategia de movilizar los prejuicios más bajos de la sociedad para que no se discutan cómo las fábricas empiezan a cerrar y a despedir a cientos de trabajadores. En nuestro caso, no nos olvidamos de ninguno de los otros temas en las columnas anteriores que hemos ido tocando cada día. ¿De dónde surge la homofobia? Hay una tendencia en el sentido común que indica que la homosexualidad es algo que se va aceptando con los años y quienes son más jóvenes son más propensos a ver con buenos ojos a otras personas que elijan diferentes orientaciones sexuales. Y por otro lado, las personas más grandes son más conservadoras. Pero esto no es así en términos históricos. Vamos a repasarlo. A lo largo de la humanidad y en diferentes lugares del mundo, la homosexualidad es más o menos aceptada según diferentes razones económicas, religiosas, culturales. Vamos a pasar algunos fragmentos de cómo se tomaba la homosexualidad en diferentes momentos de la historia. Vamos a comenzar primero, como siempre, con la antigua Grecia. ¿Cómo era la homosexualidad en la Grecia clásica? Escuchémoslo. En la Grecia clásica, la homosexualidad masculina era bastante común y muy bien aceptada. No solo en Atenas, sino en todo el país, las parejas formadas por hombres eran consideradas normales, lo que también contribuye a explicar por qué en la escultura clásica abundan los desnudos masculinos, también llamados kuroi. En sus diálogos, Platón hace que Fedro afirme que el ejército más formidable del mundo se compondría de parejas de amantes. Nervous? Petrified. Y de hecho, hacia el siglo IV a.C., algo similar llegó a hacerse realidad. El batallón sagrado de Tebas, conformado completamente por amantes homosexuales, se convirtió en una de las tropas más temidas de la antigüedad.
Una de las tropas más temidas de la antigüedad, textualmente. Esto tira por tierra cualquier idea de homosexualidad necesariamente implica una renuncia a la masculinidad o a la fuerza. Vamos a ver ahora cómo se tomaba a la homosexualidad en la antigua Roma. Escuchémoslo. Si bien a menudo pensamos en la antigua Roma como un bastión de la masculinidad y la heterosexualidad tradicionales, la realidad es mucho más compleja. Las relaciones entre personas del mismo sexo, tanto masculinas como femeninas, no solo eran aceptadas sino incluso celebradas en algunas partes de la sociedad romana. Así que sumerjámonos y exploremos la fascinante historia de la homosexualidad en Roma. Primero, es importante entender que nuestros conceptos modernos de sexualidad e identidad sexual no existían en la antigua Roma. Los romanos no tenían palabras como homosexual o heterosexual para describir las preferencias sexuales de las personas. En cambio, tenían diferentes categorías basadas en si alguien estaba jugando un papel activo o pasivo en un encuentro sexual. Para los hombres, ser la pareja activa en un encuentro entre personas del mismo sexo se consideraba más aceptable socialmente que ser la pareja pasiva. A pesar de este estigma social, la homosexualidad se practicaba ampliamente entre los hombres romanos. De hecho, era común que los hombres de clase alta tuvieran amantes masculinos más jóvenes, llamados catamitas, que generalmente eran esclavos o ciudadanos de clase baja. Estas relaciones a menudo se veían como una forma de que los hombres mayores guiaran y educaran a los hombres más jóvenes, pero también podían ser puramente románticas y sexuales. Un ejemplo famoso de una relación entre personas del mismo sexo en Roma es la del emperador Adriano y su amante Antinoo. Antinous era un joven griego a quien Adriano conoció mientras recorría el imperio, y los dos se volvieron inseparables. Entonces, si la homosexualidad estuvo tan bien vista durante gran parte de la antigüedad, ¿qué fue lo que sucedió? Según El origen de la propiedad privada, el Estado y la familia, de Friedrich Engels, el patriarcado, la familia monogámica y el sometimiento de la mujer al hombre se desarrollaron junto con el avance de la agricultura, la ganadería y el proceso de sedentarización de los pueblos. Es decir, cuando los humanos dejaron de ser nómades, en ese momento, hasta mientras lo eran, se puede decir que el trabajo de hombres y mujeres estaba equilibrado en nivel de importancia. Luego, cuando se empieza a desarrollar la ganadería, la agricultura, comenzó a suceder que el hombre tenía excedentes de alimentos, tierras y luego esclavos que la trabajaban, y a la mujer solo le quedaban los hijos. Durante gran parte de este proceso, la monogamia no existía. La figura del padre era menos importante y solo se sabía a ciencia cierta quién era la madre de los niños por obvios motivos. Fue en ese momento que en las sociedades se pasó de la herencia matrilineal a la patrilineal, para que todo excedente de alimento, las tierras, los esclavos y el ganado que se acumulara, el hombre no lo herede, que acumulaba el hombre, no lo herederen los hijos que no le eran propios. De esta manera, propiedad privada y familia van de la mano. Cuando surgió el capitalismo, a principio echó por tierra el patriarcado y las formas sociales previas. Envió a trabajar a las fábricas a niños, hombres y hasta mujeres embarazadas. El resultado fue que los niños y las mujeres embarazadas morían, y esto hacía que no hubiera nueva mano de obra en el futuro. De esa manera se hicieron esfuerzos para mandar a la mujer a la casa, darle un salario familiar al obrero, y prohibieron el trabajo infantil hasta cierta edad. Este proceso, que hoy se muestra como algo dado por la naturaleza, fue totalmente resistido por hombres y mujeres hasta que finalmente se logró instalar. Por esa razón, según la concepción marxista, la familia heterosexual, monogámica y patriarcal resulta un baluarte del status quo, y la homosexualidad vendría a cuestionar las formas de vida que resisten al capitalismo que necesita reproducirse. Si no fuese así, siguiendo este tipo de teorías, no habría ninguna razón para expulsar a las personas trans del mercado laboral, confinándolas a la prostitución o a la agresión constante que sufre permanentemente el colectivo LGBTQ. A pesar de esta biografía, los regímenes comunistas, llamados el socialismo real, fueron perseguidores de la comunidad LGTB. Lamentablemente, la homofobia no es un atributo de derecha. Vamos a escuchar un fragmento de cómo había políticas homofóbicas en el comunismo. Los distintos grupos perseguidos por los regímenes comunistas estuvieron las diversidades sexuales, como queda de manifiesto en los siguientes ejemplos de medidas represivas y discriminatorias.
1. Unión Soviética. Durante la era de Stalin, 1920 a 1953, se aplicaron leyes que penalizaban la homosexualidad. En 1933, se aprobó el artículo 121 del Código Penal soviético, que criminalizaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y podía llevar a penas de prisión. Esta política se mantuvo vigente hasta el desmoronamiento de la Unión Soviética. 2. República Popular de China. Durante la Revolución Cultural, 1966 a 1976, en China, se persiguió y reprimió a personas LGBT. Se consideraba que la homosexualidad era una desviación burguesa y se perseguía y castigaba a aquellos que se consideraban contrarrevolucionarios. 3. República Democrática Alemana. En la RDA, la homosexualidad fue considerada un problema social y se aplicaron medidas represivas. Se vigilaba y acosaba a personas LGBT y se las sometía a interrogatorios y amenazas. Además, se prohibieron y censuraron las publicaciones relacionadas con la temática LGBT. 4. Cuba. Durante los primeros años de la Revolución cubana liderada por Fidel Castro, se produjeron arrestos y discriminación contra personas de minorías sexuales. Las relaciones homosexuales fueron consideradas contrarrevolucionarias y aquellos identificados como homosexuales enfrentaron discriminación, represión y ostracismo. Bueno, para continuar con la idea de que la homofobia no discrimina ningún tipo de ideologías, pasamos del comunismo ahora a la persecución durante el nazismo de la homosexualidad. Escuchémoslo. Antes de que los nazis llegaran al poder en 1933, las comunidades y redes homosexuales florecían en Alemania, especialmente en las grandes ciudades. A pesar de que las relaciones sexuales entre hombres estaban criminalizadas, la República de Weimar había sido muy abierta con estos grupos, permitiendo su expansión y liberación. Sin embargo, todo esto cambió con el comienzo del Tercer Reich. El régimen nazi llevó a cabo una feroz campaña contra la homosexualidad masculina y persiguió a esta comunidad violentamente entre 1933 y 1945. A partir de 1933, el régimen nazi hostigó y desmanteló las comunidades homosexuales. Muchos hombres fueron arrestados en virtud del infame párrafo 175. Este artículo del Código Penal alemán fue una norma jurídica que estuvo vigente desde el 1 de enero de 1872 hasta el 11 de junio de 1994. Su contenido penaba las relaciones homosexuales entre personas de sexo masculino con diversos castigos. En 1935, el régimen nacionalsocialista endureció el contenido de esa legislación, dando inicio a una década pesadillesca para la comunidad gay alemana. Cuando se conoce la historia de la persecución de la homosexualidad, tan transversal a diferentes regímenes y a los diferentes momentos históricos, se entiende un poco más el concepto de orgullo, la exacerbación y la exageración de los rasgos festivos en las marchas de los orgullos que tanto han despertado disconformidad en los sectores conservadores, tiene que ver justamente con esto, con mostrarse fuertes, resilientes, decididos a ser quienes quieren ser, sin temor a ninguna reprimenda. Desde una perspectiva psicoanalítica podemos pensar la homofobia como una agresión proyectada al otro, al distinto, porque vemos en él aspectos de nuestra propia personalidad que fueron reprimidos y arrojados al inconsciente, es decir, que lo que se rechazarían serían los propios aspectos de la sexualidad exhibidos libremente en los demás. Para Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, todos nacemos bisexuales. Otro de los problemas y de los argumentos que promueven la homofobia es biologicista. Según esta afirmación, lo más natural en nuestra especie es la heterosexualidad y el tener relaciones con personas del mismo sexo implicaría un desvío de la naturaleza. Vamos a escuchar el siguiente informe sobre la homosexualidad en animales. La homosexualidad en los mamíferos tiene ventajas evolutivas. En el mundo, unas 1.500 especies de animales de todo tipo tienen conductas homosexuales, incluyendo al 4% de los mamíferos. Un equipo de investigadores descubrió que las relaciones del mismo sexo, especialmente entre primates, pueden ayudar a preservar especies. Además, son las especies más sociales las que presentan estas conductas más frecuentemente, pues les ayudan a reforzar vínculos y alianzas.
Los investigadores notaron también que, para los machos de algunas especies, las relaciones del mismo sexo han funcionado para reducir su agresividad. Este estudio, publicado en la prestigiosa revista Nature, es una muestra más de cómo las relaciones del mismo sexo son tan naturales como cualquier otra. Y frente a la ola de críticas, referentes del gobierno salieron a intentar explicar la posición del presidente. Vamos a escuchar ahora al inefable diputado Bertie Venegas Lynch diciendo: es la igualdad ante la ley, no importa quién lo hace. No creo que haya sido una barbaridad. Me parece que de vuelta es la igualdad ante la ley, no importa quién lo hace. Como liberal, me importa un bledo que haces en la cama. ¿Por qué remarca que son homosexuales si no le importa? Estaba contando un caso. Claro. Estaba contando un caso que, perdón, pero no le cayó del cielo. Él lo fue a buscar y lo eligió. Si acá, en lugar de ser Milei hablando en Davos sobre los homosexuales, Lula da Silva hubiera dicho eso y en lugar de poner homosexuales hubiera puesto un judío, vos estarías escandalizado. Pero si dice judío, católico, musulmán, no sé qué conexión puede haber Y eso. homosexual, heterosexual, ¿cuál es el problema? Porque es el ejemplo. Toda la cuestión de esta del orgullo gay y todo justamente se trata de los gays y el colectivo LGTBI, claro, pero JK, no sé la cómo le dicen. homosexualidad con el abuso infantil no está vinculada, por lo menos en los datos. No, está dando un ejemplo justamente del extremo y hace el punto del extremo. Entiendo tu punto, pero está haciendo justamente un punto de Estados Unidos para ilustrar en lo que puede derivar algo que parece una gracia, decir todos y todes y esas estupideces. Esto sucede con los funcionarios del gobierno cuando un periodista hace repreguntas, simplemente cuando hay un colega que hace su trabajo. Javier Milei también salió a defenderse. Vamos a pedirle a nuestro locutor Mateo Soria que lea el tuit del presidente este 26 de enero titulado "De falacias y algo más". Hace unos días nos paramos en el estrado del Foro de Davos y le dijimos en la cara a las élites globales que la ideología de hace décadas pretenden imponerle al mundo nos está condenando al fracaso. Planteamos que, escudados en buenas intenciones y discursos bien pensantes, pretenden imponer una agenda cuya única consecuencia es la expansión infinita del Estado y, en consecuencia, la muerte de la libertad. Dijimos que como no tienen argumentos para defender sus ideas, utilizan la estigmatización, la categorización y las falacias para desprestigiar a quienes tienen el coraje de enfrentarlos. La respuesta que tuvimos de las élites globales y locales fue tildar a Elon Musk de nazi, falacia ad hominem, y acusarnos de decir cosas que no dijimos, falacia del hombre de las pajas. Desde Tenenbaum a Jorge Macri, pasando por el hijo del humorista Tato Bores, que escribe en el Pasquín que recibe pauta del gobierno de la ciudad, todos se montaron a una campaña de indignación frente a supuestas cosas que nunca dijimos, con el solo fin de hacer daño y anotarse un poroto político en la pequeña disputa electoral argentina. Somos liberales. El respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo es parte de nuestro ADN. Lo que no vamos a tolerar nunca, y lo que la sociedad ya no tolera más, es pretender imponer desde el Estado un trato desigual frente a la ley con el único fin de obtener privilegios y seguir expandiendo el Estado del que los políticos ladrones roban. No nos conmueven sus actos de falsa indignación. No nos van a hacer sentir culpables de algo que no somos. No somos nosotros los que tienen que andar encubriendo actos de abuso. Ni tampoco nos van a torcer la mano con sus campañas de difamación. No le funcionó a Massa en la campaña, no les va a funcionar a ustedes tampoco. No importa que hayan traído al mismo estratega para ensuciarnos. Frente a cada curva que ustedes quieren inventar, nosotros vamos a seguir acelerando. Porque a diferencia de ustedes, nosotros sabemos hacia dónde tenemos que ir para rescatar este país de sus garras. No se pongan en nuestro camino. La libertad avanza y nada impedirá que lo siga haciendo. ¡Viva la libertad, carajo! Nada más antiliberal que no se pongan en nuestro camino, ¿no? El único camino. El presidente se desdice de la afirmación terrible que hizo en Davos, lo cual sería sano, si fuera sincero. Lamentablemente, para hacerlo, parece que tiene que culpar, atacar, insultar a periodistas, a políticos, a referentes de la cultura. Marica o maricón es un término peyorativo que se usaba al referirse a los varones homosexuales. En la actualidad, el colectivo LGTB lo resignificó, se lo apropió para referirse ampliamente a personas con una sexualidad diversa. La resiliencia de esta comunidad, atacada por regímenes tanto de extrema izquierda
como el estalinismo, o de castrismo, o de extrema derecha como el nazismo, y ahora por quienes dicen que lo más importante es el proyecto de vida del prójimo, es admirable. Este sábado hay una movilización en defensa de las personas, que las personas sean libres para vivir su propia sexualidad, independientemente de lo que diga el presidente de turno. Para apoyar esa causa, la que todos realmente quieren respetar de manera irrestricta el proyecto de vida del prójimo, nos vamos entonces con I Want to Be Free de Queen, que se traduce por Yo quiero ser libre. I want to break free.